Capítulo 8. Estudio de los ratios. En este capítulo, ratios de endeudamiento, ratios de liquidez, plazos de cobro y pago, ratios de rotación, análisis dinámico del balance. Para completar el análisis del balance es conveniente calcular algunos ratios. El objetivo de este capítulo es comprender los principales ratios que se utilizan para el análisis del balance. Estos ratios ayudan a analizar el endeudamiento, la liquidez y los plazos de cobro y pago. Los ratios. Un ratio es el cociente de dos cantidades. El cálculo de ratios del balance permite completar el diagnóstico de la empresa. Recuerda, ¿cuántos ratios hay que emplear? Dado que existen cientos de ratios, es conveniente seleccionar los más interesantes para cada empresa en concreto. No todas las empresas son iguales y por lo tanto los ratios hay que utilizar varios en cada caso. El diagnóstico de una empresa se debería hacer comparando los ratios de otras empresas del mismo sector económico, de semejante dimensión y de la misma zona geográfica. Otra vía para conocer el valor óptimo de los ratios en una empresa en concreto sería analizar su evolución a lo largo de varios años. A continuación se estudian algunos de los ratios más interesantes. Ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento se calcula dividiendo el pasivo, o sea, todas las deudas por el patrimonio neto más el pasivo. Ratio de endeudamiento pasivo sobre patrimonio neto más pasivo. Recuerda, el valor del ratio de endeudamiento no debe ser mayor a 0,6, ya que si no el valor del ratio de endeudamiento no debe ser mayor de 0,6, ya que si no se trataría de una empresa con exceso de deudas. De todas maneras, hay que conocer las características específicas de la empresa, ya que en algunos casos se puede funcionar sin problemas con un volumen mayor de deudas. Si el ratio de endeudamiento es mayor que 0,5 o 0,6, exceso de deudas, igual a 0,5 o 0,6, la situación es correcta. Menor que 0,5 o 0,6, no hay exceso de deudas. La empresa está capitalizada. Ejemplo. El patrimonio neto más el pasivo de una empresa es de 70.000 euros y el pasivo de 30.000. El ratio de endeudamiento será ratio de endeudamiento 30.000 sobre 70.000 igual 0,43. Por lo tanto, esta empresa no tiene exceso de deudas y está capitalizada. Ratio de calidad de la deuda. Así como el ratio anterior indica si la empresa tiene mucha deuda o no, el ratio de la calidad de la deuda estudia la composición de esta. Se calcula dividiendo el pasivo corriente por el pasivo. Ratio de calidad de la deuda, pasivo corriente sobre pasivo. Recuerda, cuanto menor sea el valor de este ratio, menor será la calidad de la deuda de la empresa. Al pasivo corriente se le considera de poca calidad, ya que hay que devolverlo antes de que el pasivo no ya que hay que devolverlo antes que el pasivo no corriente. Si el valor de este ratio es muy elevado, eso significa que la deuda que tiene la empresa es de baja calidad, ya que predomina el pasivo corriente. Ejemplo, el pasivo total de una empresa es de 40.000 euros y el pasivo corriente es de 30.000. El ratio de calidad de la deuda de esta empresa será ratio de calidad de la deuda 30.000 sobre 40.000 igual 0,75. El 75% de la deuda de la empresa es a corto plazo, por lo tanto, esta empresa tiene la mayor parte de la deuda de baja calidad. Ratio de liquidez. El ratio de liquidez se calcula dividiendo el activo corriente por el pasivo corriente. Su valor debe ser superior a 1, ya que en caso contrario la empresa puede tener problemas de liquidez. Ratio de liquidez, activo corriente sobre el pasivo corriente. Recuerda, el valor ideal de este ratio acostumbra a fijarse entre 1 y 2, si es posible por encima de 1,5, aunque muchas empresas funcionan perfectamente con valores de entre 1,2 y 1,4. De esta forma, el activo corriente será mucho mayor que el pasivo corriente. Ejemplo, el activo corriente de una empresa es de 44.000 euros y el pasivo corriente de 40.000 euros. El ratio de liquidez será ratio de liquidez 44.000 sobre 40.000 igual 1,1. Por lo tanto, esa empresa está dentro de los límites aceptables del ratio de liquidez, aunque está muy cerca de 1. Esto implica que puede hacer frente a los pagos más inmediatos, pero tendría que disminuir el pasivo corriente a fin de estar en una posición más holgada de liquidez. Ratio de plazo de cobro. Este ratio se calcula dividiendo el saldo de la cuenta de clientes en el balance por la cifra de ventas anual y multiplicando por 365 días. Ratio de plazo de cobro clientes sobre ventas por 365.
Al saldo de clientes hay que añadir todos aquellos importes que están pendientes de pago por parte de los clientes, efectos por cobrar, efectos descontados pendientes de vencer, etcétera. Su valor indica el número de días que la empresa tarda en cobrar en promedio de sus clientes. Recuerda, cuanto menor sea el valor de este ratio, tanto mejor, porque así la empresa cobrará ante sus clientes. Ejemplo, una empresa tiene un saldo de clientes de 125.000 euros y las ventas totales han supuesto 30.000 euros. El ratio de plazo de cobro será ratio de plazo de cobro 125.000 sobre 3 millones por 365 días igual 15 días. Por lo tanto, el plazo medio de cobro será de 15 días. Morosidad. El plazo de cobro se puede complementar con un análisis de la morosidad en la empresa. Para ello resulta útil calcular el ratio de morosidad que divide los saldos que han sido impagados por los clientes en un periodo determinado por los saldos que vencían en dicho periodo. Morosidad, saldos impagados por los clientes en el periodo sobre el total de saldos que vencían en el periodo. Cuanto menor sea el valor del ratio, mejor, debido a los inconvenientes que suponen los impagos de los clientes. Antigüedad de saldos. Para estudiar de forma más completa la calidad de la clientela, se puede calcular el cuadro de antigüedad de saldos de los clientes. Este cuadro divide los saldos pendientes entre los que aún no han vencido y los que a pesar de haber vencido están pendientes de cobro. En este caso se puede dividir la parte vencida en diferentes plazos como en la tabla 8.1. Tabla 8.1, cuadro de antigüedad de saldos de clientes. Cliente pendiente de vencer, vencido en menos de 30 días, vencido entre 30 y 60 días, vencido más de 60 días total. Ratio de plazo de pago. Se calcula dividiendo el saldo de la cuenta de proveedores por las compras anuales y multiplicando por 365. Ratio de plazo de pago igual proveedores sobre compras por 365. Su valor indica el número de días que en promedio la empresa tarda en pagar a sus proveedores. Recuerda, en principio cuanto mayor sea el plazo de pago, mejor, siempre que la empresa atienda a sus compromisos de pago en la fecha convencida. Ejemplo, los compras de una empresa han sido de 1.750.000 euros y el saldo de proveedores de 250.000. El ratio de plazo de pago será ratio de plazo de pago 250.000 sobre 1.750.000 por 365 días igual 52,14 días. Por lo tanto, el promedio de plazo de pago será de 52,14 días. Ratios de rotación de activos. Los ratios de rotación de activos sirven para evaluar si la empresa gestiona sus activos de manera adecuada. Para ello se dividen las ventas por los activos, ya sean los activos totales, el activo no corriente o el activo corriente. Rato de rotación del activo. Ventas sobre activo. Rato de rotación del activo no corriente. Ventas sobre activo no corriente. Rato de rotación del activo corriente. Ventas sobre activo corriente. Los ratios de rotación deben ser lo más elevados posibles, ya que de esta forma la empresa genera más ventas con el activo. Ejemplo, en la tabla 8.2 se refleja un balance del que se calcularán varios de los ratios explicados. Tabla 8.2, ejemplo de balance, datos en euros. Activo, activo no corriente, existencias realizable, disponible, patrimonio neto más pasivo, patrimonio neto, pasivo no corriente, pasivo corriente. Se sabe también que las ventas anuales ascienden a 730.000 euros y las compras anuales a 600.000 euros. El ratio de endeudamiento será igual a endeudamiento igual pasivo sobre patrimonio neto más pasivo, que sería igual 47.500 sobre 800.000 igual 0,59. El ratio está rozando el 0,60, lo que implica que hay un buen equilibrio entre deuda y el patrimonio neto. De todas formas, si el pasivo aumentase más, empezaría a producirse cierta descapitalización. El ratio de calidad de la deuda será igual a calidad de la deuda igual pasivo corriente sobre pasivo igual 20.000 euros sobre 47.500 euros igual 0,42. El valor de este ratio indica que el 42% de las deudas son a corto plazo. El ratio de liquidez será liquidez igual activo corriente sobre pasivo corriente igual 40.000 sobre 20.000 igual 2.
El ratio de liquidez presenta un valor elevado, por lo tanto, parece que no tiene problemas de liquidez. Si se parte de la base de que la totalidad del realizable corresponde a los clientes, el plazo de cobro de esta empresa será plazo de cobro igual clientes sobre ventas por 365 días. 365 es igual a 12.000 euros sobre 730.000 euros por 365 días igual 6 días. El valor del ratio indica que esta empresa tarda en cobrar 6 días en promedio de sus clientes. Por consiguiente, la empresa goza de un plazo muy reducido para cobrar sus ventas de los clientes, lo cual es positivo. El ratio del plazo de pago se calcula como sigue, considerando que la totalidad del pasivo corriente son proveedores. Plazo del pago igual proveedores sobre compras por 365 igual 20.000 euros sobre 600.000 por 365 días igual 12 días. Por lo tanto, esta empresa paga a sus proveedores 12 días después de hacer la compra. En resumen, la empresa analizada tiene un balance bastante equilibrado, aunque debería disminuir las deudas a corto plazo. Aunque el plazo de pago a proveedores es mayor que el de cobro de clientes, podría intentar aumentar el plazo de pago, ya que este es bastante reducido. Todo ello se refleja en la tabla 8.3. Tabla 8.3, cuadro de ratios calculados según datos de la tabla 8.2. Ratio, endeudamiento, calidad de la deuda, liquidez, plazo de cobro, plazo de pago. Endeudamiento, valor 0,59. La empresa está en un buen nivel de endeudamiento. Calidad de la deuda, 42% de la deuda es a corto plazo, liquidez, valor elevado, plazo de cobro, significa los clientes pagan a 6 días después de la venta. Plazo de cobro, la empresa paga a sus proveedores a los 12 días de la compra. Análisis de dos o más balances, análisis patrimonial dinámico. El análisis patrimonial dinámico consiste en el análisis conjunto de dos o más balances. Este análisis es más completo que el estático, ya que además de estudiar un balance en un momento dado, analiza su evolución a lo largo del tiempo. Ejemplo, a continuación se efectúa un análisis dinámico con el ejemplo de la tabla 8.4, además de calcular los porcentajes y los gráficos, como se ha explicado en el capítulo 7. En este caso se analizarán los ratios. Cálculo de porcentajes. Esta fase ya se ha estudiado referida al análisis de un solo balance. Ahora lo haremos referido a dos. En la tabla 8.5 se reflejan expresados en porcentajes los dos balances de situación de la tabla 8.4, donde se plasman en valores absolutos. Tabla 8.4, balances de una misma empresa en los años 1 y 2, datos en euros. 31 de diciembre del año 1, 31 de diciembre del año 2, activo no corriente, existencias, realizable, disponible, patrimonio neto más pasivo, patrimonio neto, patrimonio no corriente, pasivo corriente. Tabla 8.5, balances de la tabla 8.4 expresados en porcentajes. 31 de diciembre del año 2, 31 de diciembre del año 2. Activo, activo no corriente, existencias, realizable, disponible, patrimonio neto más pasivo, patrimonio neto, pasivo no corriente, pasivo corriente. En los porcentajes anteriores se puede apreciar que mientras que el activo casi no ha variado de un año a otro, en el patrimonio neto más pasivo se han producido variaciones importantes. Así el patrimonio neto ha aumentado y en cambio ha disminuido tanto el pasivo corriente como el no corriente. En definitiva, han disminuido las deudas de la empresa y ha disminuido su riesgo debido al aumento en el patrimonio neto. Representación gráfica de los balances. La representación gráfica de dos o más balances se hace de la misma forma que se ha estudiado para un solo balance. En el ejemplo que estamos estudiando, la representación gráfica de los balances será como se muestra en las figuras 8.1 y 8.2. Activo más patrimonio neto más pasivo. Activo no corriente 50%, patrimonio neto 40,63%, existencias 23,25%, pasivo no corriente 34,37%, realizable 15%, disponible 11,75%, pasivo corriente 25%. Activo no corriente, patrimonio neto más pasivo, patrimonio neto 46,39, activo no corriente 51,55, existencias 22,68%, pasivo no corriente 30,93, realizable 15,46, disponible 10,31, pasivo corriente 22,78%.
Figura 8.2. Balances del año 2 en porcentajes. Los gráficos de estas dos figuras permiten ver más claramente lo que los porcentajes ya habían permitido detectar. En el análisis dinámico se pueden presentar también las evoluciones del activo y del pasivo por separado a fin de resaltar de forma más clara las variaciones producidas. Así en la figura 8.3 se puede apreciar que la evolución del activo no ha sufrido variaciones importantes. Se ha producido un ligero aumento del inmovilizado, tanto las existencias como el disponible disminuyen levemente y el realizable aumenta ligeramente. Por su parte, el pasivo, figura 8.4, sí ha sufrido variaciones importantes. La empresa se ha capitalizado a ojos vista, pues el patrimonio neto ha pasado de significar ha pasado de significar el 40,63% a suponer el 46,39%. Por contra, el pasivo, tanto el corriente como el no corriente, ha disminuido en su conjunto y muestra un menor volumen de deuda. Activo, activo, no corriente, 50%. Activo, activo, no corriente, 51,55. Existencias, 23,25. Existencias, 22,68. Realizable, 15%. Realizable, 15,46%. Disponible, 11,75%. Disponible, 10,31%. Patrimonio neto 40,63%. Patrimonio neto más pasivo, patrimonio neto 46,39%. Pasivo no corriente 34,37%. Pasivo no corriente 30,93%. Pasivo corriente 25%. Pasivo corriente 22,68%. Estudio de los ratios. Los ratios se calculan tal como se ha estudiado para un solo balance. El análisis dinámico permitirá apreciar la evolución de los ratios a lo largo del tiempo, con lo cual las conclusiones obtenidas podrían ser mucho más matizadas. A continuación se calculan los ratios de los balances anteriores. Tendremos en cuenta las consideraciones siguientes. El saldo de clientes equivale al total del realizable. El saldo de proveedores equivale al total del pasivo corriente. Las ventas de los 2 años fueron 760.000 euros en el año, 825.000 euros en el año 2. Las compras de los 2 años fueron 600.000 y 700.000 en los años 1 y 2 respectivamente. El valor de los ratios será el que se puede ver en la tabla 8.6. Tabla 8.6, cuadro comparativo de ratios. Ratios año 1 y año 2. Endeudamiento pasivo sobre pasivo neto más pasivo. 27.500 sobre 800.000 igual 0,59. 52.000 sobre 97.000. Calidad de la deuda, pasivo corriente sobre pasivo. 7.000 sobre 47.500. 22.000 sobre 52.000. Liquidez, activo corriente sobre pasivo corriente. 40.000 sobre 20.000 igual 2. 47.000 sobre 22.000, 2,14. Plazo de cobro, clientes y ventas. Clientes sobre ventas por 365. 12.000 por sobre 730.000 por 365 igual 6. 15.000 sobre 825.000 por 365 igual 0,6. 6,6 días. Plazo de pago igual a proveedores sobre compras por 365. 20.000 sobre 600.000 por 365 igual 12. 220.000 sobre 700.000 por 365 días igual 11,5. La interpretación de los ratios de esta figura es la siguiente. Respecto al ratio de endeudamiento, las deudas de la empresa están disminuyendo, pues han pasado de 0,59 a 0,54. Recordemos que este ratio conviene que no sea superior a 0,60, por lo tanto la empresa se está capitalizando. Por el ratio de calidad de la deuda vemos que la situación se mantiene y el ratio en ambos años es 0,42, es decir, en los 2 años el pasivo corriente supone el 42% del pasivo total. El ratio de liquidez muestra una tendencia creciente y llega al 2,14 el segundo año. Por lo tanto, este valor tan elevado puede significar que la empresa tiene suficiente liquidez. Sin embargo, al ser su valor bastante elevado, puede ser indicador de una infrautilización de los recursos, ya que el activo corriente es más del doble del pasivo corriente.
El plazo de cobro a los clientes se ha mantenido alrededor de los 6 días. Por último, el plazo de pago de los proveedores ha disminuido pasando de un promedio de 12 días en el año 1 a 11,5 días en el año 2. A modo de resumen del ejemplo estudiado, la empresa se ha capitalizado y mantiene un plazo de cobro reducido. Sin embargo, la liquidez es muy elevada. En conjunto, se trata de una empresa con un balance bastante equilibrado y sin problemas de liquidez ni descapitalización. Con este balance es más fácil que un banco le pueda dar un préstamo en caso de que lo necesite. Mm. Capítulo 9. Análisis de la cuenta de resultados. En este capítulo, porcentajes y gráficos del análisis de la cuenta de resultados. Ratios de ingreso y gastos. Punto de equilibrio. El objeto de este capítulo es comprender cómo se analiza la cuenta de resultados. Este análisis se denomina análisis económico y suele presentar las etapas siguientes. Cálculo de porcentajes con respecto al volumen de ventas. Representación gráfica de las cuentas de resultados. Tasa de expansión de las ventas. Destino de cada 100 unidades monetarias vendidas. Análisis de los gastos. Punto de equilibrio de la empresa. Es un análisis que ayuda a entender cómo se genera el resultado de la empresa y cuáles son los principales aspectos que lo determinan. Cálculo de porcentajes. Con el cálculo de porcentajes se puede apreciar el peso de cada concepto con respecto al volumen de ventas. Si se hace este cálculo para dos o más cuentas de resultados, se podrá comprobar la evolución que presentan los gastos, los ingresos y los beneficios a lo largo del tiempo. Los porcentajes se calculan dividiendo el importe de cada partida por las ventas y multiplicando por 100. En definitiva, las cuentas de resultados se expresan en porcentajes sobre las ventas. Recuerda, dado que uno de los objetivos de la mayoría de las empresas es ganar dinero, es importante conseguir que los gastos no crezcan en porcentajes sobre las ventas y, si es posible, que se reduzcan. Ejemplo, en la tabla 9.1 se han calculado los porcentajes de dos cuentas de resultados correspondientes a los años 1 y 2. Tabla 9.1. Análisis de las cuentas de resultado en los años 1 y 2. Datos en euros y en porcentajes. Concepto: año 1, año 2. Ventas, coste de las ventas. 500 soles, menos 5.000. Porcentajes: 100% menos. Año 2. Ventas, costes de las ventas. Margen bruto. Costes fijos. Beneficio antes de interés e impuestos. Gastos financieros. Beneficio antes de impuestos. Impuestos sobre beneficios igual beneficio neto. Si comparamos las dos cuentas de resultados de la tabla siguientes, si comparamos las dos cuentas de resultados de la tabla 9.1, llegamos a las siguientes conclusiones. Las ventas han aumentado en valores absolutos en 1.900 euros y el beneficio ha disminuido en 225 euros, por lo que han pasado del 10,5% de las ventas al 6%. La disminución del beneficio neto en porcentaje se ha debido a un aumento considerable del coste de las ventas, a pesar de que los demás costes disminuyen de manera porcentual. El beneficio neto se ha visto arrastrado por el coste de las ventas, que ha hecho disminuir el margen bruto, pasa del 33,3% al 23,4%. El beneficio antes de interés e impuestos pasa del 20. El beneficio antes de intereses e impuestos pasa del 20,7% al 13,3%, y también el beneficio antes de impuestos pasa del 14 al 8%. Tal y como se puede comprobar, tanto los costes fijos como las cargas financieras se han mantenido estables en valor absoluto durante estos 2 años, y en porcentaje han bajado el segundo año con respecto al primero. Aún así, el elevado aumento del coste de las ventas ha producido una reducción en el beneficio neto del 4,5% respecto a las ventas. Representación gráfica.
Al igual que en el balance, la representación gráfica de la cuenta de resultados permite visualizar lo dicho con los porcentajes. Lo más seguro es que los gráficos no aporten información adicional a los porcentajes, pero permiten una mejor visualización de la marcha de la empresa. Ejemplo, en las figuras 9.1 y 9.2 se han presentado de manera gráfica las cuentas de resultados de los años 1 y 2 respectivamente. A la derecha de cada uno de los gráficos se ponen las ventas y a la izquierda el destino de dichas ventas. Para comparar mejor los gastos de un año con otro, se puede hacer un gráfico comparativo con el que se muestra la figura 9.3. De esta manera es más fácil comparar la tendencia de la cuenta de resultados. También podemos representar la proporción con respecto a los valores monetarios absolutos como muestra la figura 9.4. De este modo se refleja la expansión de la empresa en valores absolutos. Coste de las ventas 66,7%, ventas 100%, costes fijos 12,7%, carga financiera 6,7%, impuestos 3,5%, beneficio neto 10,5%. Cuenta de resultados del año uno, coste de las ventas 76,6%, ventas 100%, costes fijos 10,1%, cargas financieras 5,3%, impuestos 2%, beneficio neto 6%. Cuenta de resultados del año 2, coste de las ventas 66,7%, coste de las ventas 76,6%, costes fijos 12,7%, carga financiera 6,7%, impuestos 2%, beneficio neto 10,5%, costes fijos 10,1%, carga financiera 5,3%, impuestos 2%, beneficio neto 6%. Cuentas de resultados comparativas de los años 1 y 2. Coste de las ventas 5.000, ventas 7.500, costes fijos 950, cargas financieras 500, impuestos 262, beneficio neto 788, coste de las ventas 7.200, ventas 9.400, costes fijos 950, cargas financieras 500, impuestos 187, beneficio neto 563. Año uno y año 2. Figura 9.4. Representación gráfica de las cuentas de resultados proporcionales a los valores absolutos de los años 1 y 2. Tasa de expansión de las ventas. La tasa de expansión de las ventas se puede medir mediante el ratio siguiente. Tasa de expansión igual a ventas del último año sobre ventas del año anterior. Ejemplo, si calculamos el ratio con las cifras de la tabla 9.1, obtendremos tasa de expansión 9.400 sobre 7.500 igual 1,25. Esta cifra indicaría que en el último año ha habido una expansión del 25% con respecto al año anterior. Recuerda, es importante que la tasa de expansión de ventas sea superior a 1, ya que eso indica que las ventas están creciendo. Dado que es posible que gran parte del aumento de las ventas se deba a la inflación, es conveniente aislar esta para saber cuál es el grado exacto de expansión de la empresa. Si la inflación anual es del 5% y la tasa de expansión de ventas de la empresa es del 4%, eso significa que es posible que las ventas no hayan aumentado en términos reales. Destino de cada 100 unidades monetarias vendidas. Es una variedad del cálculo de porcentajes de la cuenta de resultados. Para hallar el destino de cada 100 unidades monetarias vendidas se clasifican todos los gastos según su naturaleza. Materiales consumidos, mano de obra directa, amortizaciones, comisiones, otros gastos directos, mano de obra indirecta, alquileres, tributos, etcétera. Esta clasificación se puede apreciar en la tabla 9.2.
Tabla 9.2. Ejemplo de clasificación de los gastos según su naturaleza. Datos en euros. Ventas, coste de las ventas, materiales consumidos, mano de obra directa, comisiones, amortizaciones, otros grados directos, gastos fijos, mano de obra directa, alquileres, luz, agua, gas, tributos, impuestos sobre beneficios, gastos financieros, beneficio neto. Ejemplo, a continuación se calcula el porcentaje que cada gasto supone sobre las ventas. Es lo que se ha hecho en la tabla 9.3. De ella se deduce que cada 100 unidades vendidas sean repartidos según muestra la tabla 9.4. Tabla 9.3. Porcentaje de cada gasto con respecto a las ventas. Datos en euros y en porcentajes. Año 1, año 2. Gastos variables, materiales consumidos, mano de obra directa, comisiones, amortizaciones, otros gastos directos, gastos fijos, mano de obra indirecta, alquileres, luz, agua, gas, tributos, gastos financieros, impuestos sobre beneficios, beneficio neto, venta, suma de todos los conceptos anteriores. Tabla 9.4. Destino de cada 100 unidades monetarias vendidas. Gastos variables, materiales consumidos, mano de obra directa, comisiones, amortizaciones, otros gastos directos, mano de obra indirecta, alquileres, luz, agua, gas, tributos, gastos financieros, impuestos sobre beneficios, beneficio neto. Del estudio de las tres tablas anteriores se pueden sacar las siguientes conclusiones. La suma total de los gastos variables ha pasado del 65,3% al 68,6% y se ha debido sobre todo al aumento de los materiales consumidos que pasan del 23,3 al 25%. Todas las demás partidas incluyen en los gastos variables Todas las demás partidas incluidas en los gastos variables han aumentado ligeramente, excepto las amortizaciones que se han mantenido estables. Los gastos fijos varían de forma global y han pasado del 18,3 al 17,2%. Esta disminución corre en paralelo a las de todas las partidas de gasto fijo. Los alquileres y los tributos son las que más han disminuido. Los gastos financieros han disminuido bruscamente al pasar del 3,5 al 1,3%. En cambio, el impuesto sobre beneficios ha registrado un leve aumento de un 0,1% de un año a otro. Análisis de los gastos. Sí, un momento. Análisis de los gastos. Para profundizar más se puede proceder al análisis específico de los diversos gastos. Para ello se analizan en primer lugar los gastos en términos absolutos, es decir, en unidades monetarias, a fin de ver las variaciones. Esto debe hacerse gasto por gasto. Si se dispone de un presupuesto de gastos, este análisis permitirá ver las desviaciones entre lo presupuestado y la realidad. En segundo lugar, se analizan los gastos en porcentajes con respecto a las ventas. Por ejemplo, si los gastos de publicidad han sido 11.000 euros y las ventas 34.000 euros, el porcentaje que la publicidad supone sobre la cifra de ventas será el siguiente. Porcentaje de gastos de publicidad sobre ventas por 100. Porcentaje de gastos de publicidad 11.000 por 34.000 por 100 igual 32.000,35%. Si los gastos del Departamento de Recursos Humanos han sido 7.500 euros y las ventas 34.000 euros, estos gastos supondrán el siguiente porcentaje sobre las ventas. Porcentaje de gastos de recursos humanos igual gastos de recursos humanos sobre ventas 100. Porcentaje de gastos de recursos humanos 7.500 sobre 34.000 por 100 igual 22%. Si los gastos de calidad han sido 4.000 euros y las ventas supondrá el siguiente porcentaje sobre las ventas, 34.000 euros. Ello, porcentaje gastos de calidad sobre ventas por 100, porcentaje de gastos de calidad
igual 4.000 4.000 sobre 34.000 por 100 igual 11,76%. Así se podrá seguir con otros gastos según el interés que tengan para la empresa. Se puede utilizar que los interese en Se puede utilizar los que interesen cada caso concreto y se separan los de varios años si se puede ver la evolución de ese gasto en concreto respecto al conjunto de las ventas. Clasificación de los gastos para su análisis. Según el tipo de análisis que se quiere hacer, es interesante clasificar los distintos gastos. Como es evidente, el criterio de clasificación puede ser muy diverso. Los más frecuentes son los siguientes: por productos. Gastos del producto uno, ventas del producto uno. Este radio permite comprobar la relación entre los gastos e ingresos que genera cada producto. Por función, gastos de producción sobre ventas, gastos de ventas sobre ventas, gastos de administración sobre ventas. Estos ratios analizan el peso de cada departamento de la empresa comercial, de producción, de administración, etcétera, según la proporcionalidad con las ventas, gastos fijos sobre ventas, gastos variables sobre ventas. Con estos ratios se distinguen entre aquellos gastos que dependen del volumen de las ventas, gastos variables, y los gastos fijos o de estructura que se producen con independencia del volumen de las ventas, según su naturaleza. Consumo de materiales sobre ventas, salarios sobre ventas, alquileres sobre ventas, agua, luz, electricidad sobre ventas, gastos financieros sobre ventas menos gastos. Con estos ratios se puede ver el peso que tiene cada uno de ellos dentro de la cuenta de explotación. Como norma general, al analizar cualquiera de los ratios anteriores, interesa comprobar que tienden a disminuir. En caso contrario, el beneficio de la empresa estará en peligro. El punto de equilibrio. Se entiende por punto de equilibrio, punto muerto o umbral de rentabilidad la cifra de ventas en que la empresa ni pierde ni gana, es decir, cuando la empresa se limita a cumplir todos sus gastos. Evidentemente es muy importante para la empresa saber dónde está su punto de equilibrio, pues si no vende por encima de él, es seguro que tendrá pérdidas, y en la medida en que venda por encima de él, tendrá beneficios. El punto de equilibrio se puede expresar en unidades de producto o bien en unidades monetarias. Elementos que intervienen en el cálculo del punto de equilibrio. Los conceptos que se manejan y por lo tanto hay que tener muy claros para calcular el punto de equilibrio de una empresa son los siguientes. Cifra de ventas, es decir, el importe de las ventas. Costes fijos. Como ya se ha expuesto en el capítulo 4, son aquellos que tendrá la empresa con independencia de que venda o no venda y de la cantidad que venda. Por ejemplo, el alquiler que se paga por el local que ocupa debe pagarse por igual, venda o no venda, venda mucho o venda poco. Costes variables son aquellos que están en función de las ventas. Por ejemplo, las comisiones que paga la empresa a los vendedores estarán en función de lo que vendan. La materia prima que se utiliza para elaborar el producto estará en función de los productos que fabrique, etcétera. Unidades vendidas es la cantidad que se vende. Si se expresa en unidades de productos, será la cantidad de productos vendidos. Si se expresa en unidades monetarias, euros, por ejemplo, coincidirá con el importe de las ventas. Cálculo del punto de equilibrio. Existe una fórmula que permite calcular directamente la cifra que debe facturar la empresa para no perder ni ganar, es decir, para conocer el punto de equilibrio. Dicha fórmula es la siguiente: punto de equilibrio igual costes fijos sobre uno menos costes variables sobre importe de las ventas. Ejemplo, una empresa tiene unos costes fijos anuales de 4.000 euros y los variables representan el 50% de las ventas. El punto de equilibrio de esta empresa es punto de equilibrio igual 4.000 sobre 0,5 igual 8.000 euros. Por lo tanto, esta empresa tiene que vender al menos por un valor de 8.000 euros para no obtener ni beneficios ni pérdidas. Esto se puede comprobar mediante el siguiente razonamiento. Los gastos variables suponen el 50% de las ventas. Por lo tanto, al vender por valor de 8.000 euros, los gastos variables serán 4.000 euros. Los gastos fijos son
4.000 euros que sumados a los 4.000 euros de gastos variables suponen que en el total de costes asciende a 8.000 euros, que es lo que da la fórmula como punto de equilibrio. En este caso, ventas 8.000 euros, costes variables menos 4.000, 50% de euros, costes fijos menos 4.000 euros, beneficios cero. A medida que la empresa venda por encima del punto de equilibrio, se producirán beneficios. Por ejemplo, si las ventas son de 9.000 euros. Ventas 9.000, costes variables menos 45, menos 4.500, 50%, costes fijos menos 4.000 euros, beneficio 500. En este ejemplo se puede comprobar que una vez que se ha alcanzado el punto de equilibrio, al aumentar las ventas, los beneficios empiezan a aumentar muy rápidamente. Esto se debe a que al estar cubiertos los costes fijos, una parte importante del aumento de ventas, 50%, va a beneficios. Recuerda, el punto de equilibrio informa de la cifra de ventas que hay que alcanzar para que el beneficio sea igual a cero. Cuando una empresa tiene beneficios, la cifra de ventas del punto de equilibrio ayuda a evaluar el riesgo de una caída de ventas, ya que informa de cuál es la caída de ventas que podría llegar a soportarse sin perder dinero. Ejemplo. Supón una empresa que ha tenido unas ventas en el último año de 10.000 euros y que tiene un punto de equilibrio de 8.000 euros. En este caso, la empresa podría vender hasta 2.000 euros menos y no tener pérdidas. Por lo tanto, la caída de ventas que podría soportar es del 20%, 2.000 euros sobre 10.000 euros. Cifra de ventas para alcanzar un determinado beneficio. Una ampliación que se puede realizar al estudiar el punto de equilibrio es la cifra de ventas para alcanzar un determinado beneficio. Para obtener este dato se pueden incorporar a la fórmula del punto de equilibrio los beneficios que se desea obtener. Punto de equilibrio igual costes fijos más beneficios deseados sobre costes variables, sobre uno menos costes variables sob- sobre importe de las ventas. Ejemplo, continuamos con el ejemplo anterior en el que los costes fijos son de 4.000 euros y los costes variables representan el 50% de las ventas. Además, se sabe que la empresa desea obtener un beneficio de 2.000 euros. En este caso, la cifra de ventas que se debería alcanzar es la siguiente. Cifra de ventas que hay que alcanzar igual 4.000 más 2.000 sobre entre 0,5 igual 12.000 euros. Si las ventas ascienden a 12.000 euros, el resultado será de 2.000 euros. Ventas, 12.000, costes variables, menos 6.000, 50%, costes fijos, menos 4.000, beneficio, 2.000 euros. El valor de la empresa a partir del resultado. A veces cuando se desea valorar una empresa se utiliza el método PER, del inglés Price Earning Ratio, que es un ratio que divide el proceso por el beneficio. Así, por ejemplo, un PER 10 significa que tenemos que pagar 10 veces el beneficio de una empresa. Aunque todo depende de cada caso, es habitual que el precio que pague la empresa se sitúe entre 8 y 15 veces el beneficio. Ejemplo, una empresa ha obtenido en el último año un beneficio de 2 millones de euros y se quiere saber cuánto vale la empresa si tenemos un PER 15. Valor de la empresa igual beneficio por PER igual 2 por 15 igual 30 millones de euros.